nacionalidad. Tremendo problema, ¿no? Tremendo problema porque que en realidad se genera a raíz de la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, vamos a decirlo con todas sus letras. Claro, ¿no? porque tiene pasaporte gringo. Ahora, Así es. fue premier gringo, ¿ah? Y fue ministro de Economía gringo. ¿Ya? Y la mitad del gabinete tiene pasaportes de todo tipo. Así es. Después hablaremos por qué, es un fenómeno muy común en el Perú. Pero el señor Pedro Pablo Kuczynski tiene pasaporte americano, es nacional de los Estados Unidos y nacional del Perú. En realidad por matrimonio, porque su esposa. mujer es... Bueno, lo sacó. Lo sacó, que tiene todo derecho, como podría haber sacado el polaco, porque es de origen polaco, me parece. Y ¿no es su cierto? madre era francesa. De acuerdo. Entonces él habla francés también. Francés, polaco, inglés, castellano, es políglota. Bueno, esa es la ventaja de los hijos de migrantes. Pasa que hablan varios idiomas. El Perú es un país de migrantes. Eso es lo que sucede también. Bueno, la colonia es un fenómeno de migración y así es como nació el Perú. Entonces los que no tenemos de uno tenemos de otro y eso es una característica que ha estado siempre ahí, ¿no? Ahora, hay que decir que las élites peruanas, de donde proceden normalmente los que nos gobiernan, a su vez proceden de migraciones europeas. Entonces, hay muchos descendientes de estos europeos en el Perú que tienen derecho a sacar un pasaporte, como decíamos, francés, polaco, lo que fuera. Ejemplos, ¿no es cierto? Bueno, voy a poner algunos extraños. El señor Toledo, ¿no es cierto?, se casa con una señora belga, podría eventualmente solicitar a su esposa que adopte la nacionalidad belga y él, no conozco las leyes de Bélgica, adoptar la nacionalidad por matrimonio. ¿Podría? Podría. Probablemente, además, dado que su hija ha estudiado y ha vivido tanto tiempo fuera, la niña tenga doble nacionalidad. Probablemente. Porque le corresponde, ¿no? El señor Alan García, si quería, podía ser argentino por matrimonio. Dicen que tiene pasaporte francés. Dicen que tiene pasaporte pero francés. No nos consta. Así, ¿no? Lo que no nos es el consta, chisme que no corre, nos consta. ¿no? Muy bien. Luego tenemos a Keiko Fujimori, uno de los casos más complicados. ¿Por qué? Porque su esposo es norteamericano. Y su padre es japonés. Tenía nacionalidad japonesa, ¿no? Hoy es japonés. Así es. Hoy su papá es japonés. No hay discusión, ha postulado por el Senado japonés. Y sus hijas tienen que tener también otra vez doble nacionalidad. Sus hijas deben ser norteamericanas y peruanas porque además les corresponde, justo. Claro. Entonces, no pasa nada malo ahí. Debe tener la posibilidad, no la realidad, la posibilidad de aplicar a cualquiera de las dos nacionalidades. Ahora, sabemos una cosa con claridad, Japón no extradita a sus nacionales, Estados Unidos sí. Entonces, por lo menos esa es la discusión. Diferencias. Ahora, ¿qué otro candidato nos queda? Está Alan, está PPK. Mira, si Lourdes Flores llegara a ser candidata, ella sí es peruanaza, no tiene que... Verónica Mendoza tiene madre francesa, ¿no? Madre francesa. O sea, la candidata... Y, a ver, la pregunta no es... Si es que, la pregunta ¿es un problema tener otro pasaporte para ser presidente? ¿Por qué se ha instaurado dentro de la campaña este discurso nacionalista? Porque claro, cuando a PPK, que prometió renunciar a su nacionalidad, no lo cumplió en la campaña anterior, y ahora lo empiezan a sacárselo en cara, PPK se ha puesto a señalar, pero tú tienes papá no sé qué, y tu mamá no sé cuántos, ¿no? Para PPK devolver el pasaporte, no te digo que sea un imposible jurídico, porque sí se puede hacer. Un chorro de plata. Pero es una cantidad de dinero impresionante que tendría que pagar en impuestos, porque los impuestos que paga un nacional de los Estados Unidos son distintos de los que paga un extranjero en los Estados Unidos. Entonces, es un problemón. Y la segunda cosa que hay que decir es que la Constitución del 93 zanjó el problema con toda claridad, porque habían ya en ese momento 2 millones de peruanos viviendo fuera del Perú. La nacionalidad peruana no se pierde nunca. Si nos están escuchando en el extranjero, usted es peruano para siempre, salvo renuncia expresa ante autoridad competente en consulado peruano en el extranjero. La cosa que nadie hace. Entonces, tú puedes mantener nacionalidad peruana y nacionalidad norteamericana para el Perú, sí. Entonces, ¿vas a ser presidente de qué país? Del Perú. Entonces no hay discusión. Ahora, o sea, no hay ninguna ilegalidad. PPK debería renunciar a su nacionalidad porque fue una promesa de campaña, no porque sea incompatible. Salvo que diga, fue una promesa de la campaña anterior, caducó. O hacer expreso que ya no lo va a prometer, ¿no es cierto? Ya la promesa caducó. Pero yo creo que no nos tenemos que enfrascar en esta discusión tipo Donald Trump a la peruana, como puso Guido Lombardi en un artículo, ¿no es cierto? O sea, no hay que estarnos tratando de tú eres migrante, tú no eres migrante. Finalmente este es un país de migrantes, ¿no? Todos somos migrantes. Todos somos migrantes en algún sentido. Ahora hay que decir qué pasó en el Perú para que se entienda. Primero, hay el problema del presidente que huye, que esto viene en el Perú desde el siglo XIX, el famoso problema de Prado, no vamos a discutirlo acá, pero el asunto es que el presidente se fue.
Luego Fujimori se va. Entonces, la idea de que un presidente pueda obtener otra nacionalidad o un asilo político o estar en otro lugar y no estar acá, o sea, Alan García se fue asilado a Colombia, se fue después a París. Entonces, la idea de que un presidente de otra nacionalidad no pueda ser extraditado si comete un delito es una idea muy poderosa. Sin embargo, hay que reconocer que se van los que tienen doble nacionalidad y los que no tienen doble nacionalidad también, ¿no? Ok, el asilo es una institución en Latinoamérica, la puede asumir cualquiera. El segundo problema que podría observar la gente es que ese presidente va a tener un conflicto de interés entre el interés soberano del Perú y el interés de aquel país del cual él es nacional. Y va a favorecer a los intereses de ese país porque su lealtad, en Estados Unidos tú juras lealtad a la bandera americana, está comprometida, ¿no? Y eso también es discutible, ¿no? Lo que decimos ahora. A mí me parece que Pedro Pablo Kuczynski tomó las mismas decisiones teniendo su doble pasaporte que lo comprometían probablemente más que lo comprometan como presidente, por poner un ejemplo. O sea, ¿no es cierto? Ya cuando era ministro y era gringo y tomó también todas las decisiones que tomó. Tal vez no permitir que en la campaña se impregne. Ahorita, o sea, está tan sensible el tema que acaba de salir esta acusación que no es cierta de que los Humala tienen pasaporte italiano. Ojo, el problema es que no es si es que lo tienen o no lo tienen, es que se considera como un pecado tener doble nacionalidad y garantía de fuga. Los periodistas somos escandalosos a veces, y bien mentirosos también. Entonces, ese es el problema. A veces inventamos más historias de las que hay. Por si acaso, aquí entre nos, Rosa María y yo, solo tenemos pasaporte peruano, de lo cual no es algo en lo que nos tengamos que enorgullecer. Y otra cosa, el que no puede usar el argumento de tú tienes pasaporte de tal país y tú del otro, es Alan García. No. Porque por su culpa todo el mundo tuvo que sacar pasaporte el 85, de otro país. O sea, los que vivieron en el 85 al 90 en el Perú, todos corrieron a las embajadas. Todos los que tenían alguna posibilidad de huir consiguieron un pasaporte simple y llanamente, no porque tuvieran un plan de fuga, sino que era el primer paso de un plan de fuga. O sea, si es que la cosa se ponía muy fea y tenías un país que se puso horrenda. Entonces, bueno, la cantidad de gente de nacionalidades. Además, por ejemplo, hoy ser, no sé, pues bisnieto de polaco y tener pasaporte polaco es bien complicado porque no hablas polaco. Así es. O sea, tu plan de fuga es un poco complicado. Pero tienes parientes en Polonia que te van a esperar. Así es, ya no hay. O sea, por mi parte materna, efectivamente, toda mi familia es europea de migración del siglo XX. Podría pedir un pasaporte. Ahí tengo varios, además, alemán, irlandés, escocés, pero no tiene ningún sentido. ¿A dónde voy a ir? ¿No? ¿Para qué? Además, ¿Para qué? ¿No? Entonces, vamos a darle pase acá me quedo muy contenta, ¿no es cierto? Y Henry nos va a hablar de este tema, justo en la nacionalidad. Nos va a hablar de este tema que ha estado consultando con los alumnos, a ver qué les parece. A ver, Henry, adelante. Bueno, mi nacionalidad sí es peruana, no tengo ningún pasaporte. Pero más allá de otros temas que estamos hablando acá, también vamos a hablar acerca del modelo económico. Entonces, lo que le hemos preguntado a los estudiantes es acerca de qué piensan sobre la doble nacionalidad de algún que otro candidato y si acá hay que hacerle algunas reformas al modelo económico. Así que con esto pasemos a la siguiente videoencuesta. Yo creo que no se le debería dar tanta importancia a la nacionalidad de un candidato. Yo creo que no, porque lo que importa es las acciones que haga, ¿no es cierto? Finalmente lo que debería importar es el plan de gobierno que tenga este candidato. Yo no creo que sea un punto trascendental para definir a un candidato, porque realmente qué es lo que importa, ¿no? Por otro lado, si no tienes ningún vínculo con este país, es un poco más difícil, y creo que eso es lo que le importa a la gente a veces, ¿no? Dicen, no, pero alguien que no está vinculado en nada con este país, ¿qué le va a importar? O va a hacer de esto lo que quiera, ¿no? Pero no creo que sea realmente trascendental. El problema sería ya a la vista pública. Muchos peruanos tienen una cierta animadversión hacia lo que se podría conocer como una doble nacionalidad. Dirían, existe una posibilidad de que él no esté interesado en los bienes y intereses del Perú, solamente en los intereses de su otra nacionalidad. Tengo entendido de que el Perú exporta materia prima. Yo creo que sería mejor aprovechar esa materia prima y procesarla para poder enviar productos elaborados y así poder ganar más. Si bien la exportación de materias primas es algo provechoso, no es algo que beneficia totalmente al país, porque dependemos mucho del costo y no siempre va a ser un costo elevado. La línea que ha seguido Alan García más o menos y que está continuando a su manera hollanta,
es un corte de no arriesgar demasiado ni perder tanto. Si bien hemos experimentado varios años, hasta décadas de crecimiento continuo, ha sido por una suerte de factores externos en los cuales el Estado no se ha visto muy entrometido, de que digamos. Entonces creo que desde el punto de vista del Estado deberían de intervenir mucho más. Un punto bien importante que es lo de la informalidad, ¿no? Hay que ser mucho más duros con eso, mucho más, poner reglas mucho más claras. Debería ser mucho más libre, ¿no? Tal vez otros quieren que sea mucho más igualitario, pero yo creo que como ahora mucha gente que tiende al liberalismo no está contenta con el modelo económico que tenemos, ¿no? Cada vez más regulado. Si se dan cuenta, muchos de los entrevistados no les importa mucho esto de la doble nacionalidad de los candidatos. Entonces, ¿por qué también está en boga este tema? Yo creo que también tiene que ver con esta doble concepción de la representatividad. En primer lugar, tienes la representatividad porque has sido escogido democráticamente. Pero por otro lado, también tienes esta idea de que eres representante de una sociedad, una cultura, siendo parte de esta porque compartes cierta colectividad con ellos, ¿no? Entonces, si es que esta colectividad es el Perú, tú tienes la idea de que un representante del Perú tiene que ser así como son los ciudadanos de este país. Entonces, en una elección presidencial se confunde mucho el nacionalismo con la xenofobia y se trata de sacarle la tierrita a algunos de los candidatos para así hacer que tengan menos oportunidades políticas. Ahora, si hablamos sobre el modelo económico, que lo vamos a ver más adelante, de hecho que no es una discusión muy básica, sino es muy compleja y tiene que ver con la reforma constitucional, que no solamente es lo único que va a quedar ahí. Hay que hacer ciertos ajustes, sobre todo viendo la crisis del 2008 y lo que está pasando ahorita en China, que tienen que ver tanto con la formalización de las empresas, con las políticas de las concesiones mineras que tanto se están hablando día a día. ¿O es que vamos a esperar que las materias primas sigan bajando de valor para comenzar a hacer reformas? Nuevamente, los estudiantes nos hicieron algunas preguntas para pasar al siguiente bloque. ¿Por qué a la gente le importa tanto que su candidato sea totalmente peruano? Esa es una pregunta que no sé si podemos responder, porque no sé si le importa tanto a la gente como le importa tanto a los candidatos que no tienen doble nacionalidad y que lo quieren usar para atacar a otros. Creo que depende del manejo que le demos, finalmente, el peso que termine tomando en la opinión pública. Y en eso hay que ser un poco responsable. Hay que pensar, efectivamente, nos vamos a enfrascar en un rollo, repito, ahora, tipo Donald Trump, de yo odio a los migrantes. Ahora, es terrible porque el tema xenofóbico sí ha estado presente en el discurso político en el Perú. Sí, claro. Yo recuerdo la esposa de Armando Villanueva del Campo en 1980, imagínense ustedes, era chilena. Y se lo sacaban todo el tiempo en cara. Bueno, ¿no? y las manifestaciones contra toda la comunidad oriental cuando salió elegido Fujimori, antes de que hiciera ningún desastre, o sea, eso, claro. Y por China, entonces, ¿no? Ese era el ataque, ¿no? El tema acá es que la xenofobia no se puede meter en la campaña. Yo creo que eso es fundamental. Así es. Que las personas que van a votar sí puedan decir, mira, a mí me parece que este señor de repente no va a representar con lealtad los intereses de nuestro país. Me parece discutible, no estoy de acuerdo, pero por lo menos no puede ser. Pero que la xenofobia no se meta en la campaña. Me parece, además, creo que los políticos serios no deberían jalar esa lo van carta, a hacer, ¿no? porque tú sabes que los políticos serios nunca hablan ellos, mandan a otros a hablar, ¿no es cierto? Esa es la Van a mandar a su bulldog. Claro, tienen sus, ¿no? Y en la prensa también, déjense de cosas. Entonces tienen quienes les muevan estos temas. Y no es casual, es absolutamente armado. No lo dice el candidato, pero hay un periodista, hay un periodista político, hay alguien que lo pone en escena cuando no tiene ninguna relevancia. Ninguna relevancia. Pero hay otros temas de campaña de los que vamos a hablar también, ¿no es cierto? Y tenemos una pregunta. Una pregunta más, sí. ¿Cuán importantes son los programas asistencialistas para los planes de gobierno de los candidatos? Y eso tiene que ver un poco con el tema económico en su conjunto, de lo que vamos a hablar ahora con Papi. Lo que ha pasado en este quinquenio, es importante decirlo, que buena parte de un presupuesto muy grande que ha tenido por primera vez el país se ha utilizado para programas muy agresivos de ataque a la pobreza y que son buenos programas. O sea, darle de comer a 3 millones de niños todos los días, porque la Ley General de Educación lo manda, además, es un mandato legal aprobado por el Congreso hace muchos años, pero por fin cumplido, no es una mala idea. Es algo que hace que el niño asista a clase todos los días, porque si no, no asiste, y que esté más atento en clase. Así como ¿no? de 18, pensión 65, o sea, hay muy buenos programas sociales, pero pasan dos cosas con ellos. Claro. Que puede ser lo que ocurrió en Brasil, que también tenía una plataforma social muy importante. Claro. Y es que los candidatos empiecen a ofrecer más o que
partido de gobierno asuste con si no salimos nosotros, te los Claro, van a quitar, claro. ¿no? Yo lo que creo es que este gobierno no va a tener la fuerza, no tiene la fuerza política para presentar un candidato. Y que probablemente los ministros a cargo, lo único que le pidan a los candidatos que entren es que por favor continuidad. no desmantelen los Así programas. es. Beca 18 es en esta universidad importante y en todas las universidades donde nos escuchan. Los alumnos de Beca 18 son los chicos más esforzados, responsables, dedicados, tienen enormes lagunas en su formación, hacen un esfuerzo gigantesco por ponerse a la par que sus compañeros y realmente les cambia la vida. Así Lo que se está haciendo hoy con el magisterio, tenemos acá creo que 180 profesores de matemáticas, yo escribí sobre eso, pues me los encontré aquí caminando. Es importantísimo traer a un maestro de una escuela muy lejana, rural, Capacitar. y darle una maestría en matemáticas de la Universidad Católica, le cambia la vida de verdad. Y le cambia la vida a miles de niños que dependen de ese maestro. Claro, entonces es un efecto multiplicador maravilloso, eso no puede cambiar. Ahora, yo creo que sería interesante... Y pensión 65 es una pensión que se da a muy pocas personas en el Perú que están en situación de indigencia. O sea, estás hablando de personas que simplemente tienen que cubrir sus necesidades de Básicas. alimentos, nada más, y que están ya en una situación de indigencia. ¿Por qué? Porque nunca se aseguraron. Exacto. Ahora, ¿qué puedes hacer al respecto? Como pues, se puede armar una plataforma política en la que se comprometan continuidad, pero con mejoras. Los partidos pueden Todos. proponer mejoras Claro. o ajustes sobre lo que hay. Claro, ¿no? yo creo además que el Caliwarma, a pesar de que la prensa lo atacó ferozmente el primer año por intereses creados, porque obviamente muchos proveedores quedaron fuera, ¿no? Y luego este año ha sido estupendo, pero cada vez que un niño estornudaba había una cámara, bueno, Así es. o este año no hay una sola Era persona predecible, ¿no? enferma. 3 millones de raciones diarias y una sola millón de raciones, es un éxito total. Y colegios pidiéndolo a gritos a donde todavía no ha No, llegado. ¿no? exactamente, Así que- y esperemos que se pueda extender ahí donde tenga que extenderse. Ahora, complicado, Pero y cuesta a eso, plata. eso nos lleva al siguiente punto, y es qué papel va a jugar el modelo económico en esta campaña, porque Exactamente. nos agarra crisis económica de todas maneras. China se cae Brasil. No, yo soy Viene- pesimista, No pero- viene el fenómeno del niño. Bueno, no va a ser el mundo el que los economistas quisieran, digamos, ¿no es cierto? Claro. Y en medio de una campaña en que hay recesión, Claro. hay fenómeno del niño, Claro, la lo que- oferta lo- económica puede Claro, ser... la oferta económica tiene que ser, fíjense, si el país no crece, ¿no es cierto? No hay impuestos, pues, no hay de dónde sacar. Así es. Del mismo cuero salen todas las correas. Entonces, no es que los programas desaparezcan, es que los que tenemos que reducir porque no hay la posibilidad Para de todos. becar a tanta gente. ¿No es cierto? Porque no tenemos tanta plata. Pero lo Entonces, curioso es- lo que tenemos que hacer es hacer que el país siga creciendo. Lo que tienen que proponernos los candidatos no es cómo van a desmantelar los programas que hay. Lo que nos tienen que proponer es cómo va a crecer el país. ¿Y cómo va a crecer el país? Tiene distintas propuestas. Así es. ¿No? Hay la propuesta de un Estado más chico, ¿no es cierto?, con mayor libertad de empresa, que son los candidatos más liberales. Que hay son la otro- mayoría. Que son la Son mayoría, por lo menos los 4 que encabezan las encuestas el día de Así hoy, es. ¿no? Y la izquierda que pide un estatismo Más- más más fuerte. fuerte, Más fuerte. ¿no? O sea, un Petroperú enorme, un Electroperú enorme, o de nuevo. Lo ¿no? curioso, Rosa María, es que después de estos casi 5 años en que Humala ofreció un cambio en el modelo económico que no se dio. No, en la hoja de ruta ya lo había descartado. Así es. Pero digamos, descartó. inicialmente había una expectativa con respecto No, a eso, el ¿no? plan inicial es espantoso. De acuerdo, Además había, pero- acuérdate, nuevos impuestos, tributos a la herencia. Pero la gente se quedó, creo, con la idea de que Ajá. no funcionó porque siguió haciendo lo que todos estaban haciendo y no el cambio que había prometido. No. En provincia, que lo que está Sí, pasando yo en sé. Loreto Sí, es, claro. o sea, y lo que es lo que se va a repetir en muchas zonas Ahora, del país. fíjate qué ¿no? interesante, ¿no? En Loreto dicen, por favor, que se siga explotando el lote 192. Pero que lo haga que lo haga una empresa pública porque nos va a dejar menos contaminación que la empresa privada. Y más plata. ¿No? Y más plata probablemente, esa es la creencia. Ninguna de las dos cosas es verdad. No, pero el problema no es lo que es verdad, No, sino sí, está bien, la no, solo percepción. no solo lo que la gente cree, sino lo que los candidatos están dispuestos a ofrecer. Y claro. Y Petroperú es un termómetro perfecto, Claro. porque la izquierda ofreció lo que tenía que ofrecer, ¿no? Coherente. Coherente. PPK ofreciendo que Petroperú entre al lote Keiko. 192, Keiko, Fujimori, Toledo, o sea, tú los miras y dices, oigan señores, así no era el cuento, ¿no? Claro, y ahí lo que tú te das cuenta es que el candidato hoy está muy sensible a la encuesta Exactamente. y no a los principios. Van a y ofrecer, se nota. van a ofrecer, o sea, el La problema es encuesta le dice, los militares a las calles. Entonces los militares a las calles.
Chapa tu choro, entonces chapa tu choro. Claro, entonces lo que va a pasar es que va a pasar como el cuento, pues el rey está calato al final. Ay, qué gracioso, he estado pensando en eso toda la semana, en El ese rey, cuento, el rey está exactamente. calato. O sea, si tú vas ofreciendo cosas que no están de acuerdo a tus principios, ni a tu trayectoria política, es lo que decía, el señor Toledo ya fue presidente, PPK ya fue primer ministro. Ya demostraron cómo hacen las cosas. Exactamente, ¿no? hay una trayectoria. Alan García ha sido presidente 2 veces. Así es. ¿Ya? Entonces, estas personas no nos van a decir cómo gobiernan, porque sabemos cómo gobiernan. Y Keiko Fujimori viene de un gobierno que reformó el Estado completamente, Así. en el que esa reforma del Estado no entraba. Claro. Petroperú explotalote, pues No, hija, eso no era parte no de, entra. ¿no? Pero hay mucha gente que cree que, digamos, Petroperú fue un pequeño cáncer que quedó y no fue extirpado a tiempo y que ahora se está expandiendo de nuevo. Entonces ¿no? hay una cosa curiosa, porque si bien todos Los más en el liberales, fondo ¿no? de su ser respetan y defienden este modelo económico, todos los que son de la propuesta de derecha, ya sabemos que la izquierda Bueno, es tiene que otra venimos, posibilidad. que lo que pasó es que la década del 80 fue una década tan nefasta para el Perú por mala política económica, que sí, hay una posición muy de conciencia colectiva y tal vez hasta conservadora, decir, no me cambies esto, por favor. Pero esta vez, en esta campaña, y dado lo que acaba de ocurrir y lo que se está respirando en el ambiente, todos van a ser capaces de ofrecer todo Claro. lo que reniega de este modelo para después seguro gobernar Claro. de acuerdo con el Y modelo. hay ¿no? otro tema que no debemos olvidar, que es bien importante localmente. La empresa pública ofrecía trabajo Así es. a los locales, montones. A mí creo que una vez Mauricio Mulder me dijo, oye, ¿cómo lograron que Lucho Alba sacara 20% en 1990 después de gobierno desastroso, no? Bueno, me dijo, teníamos 300 empresas públicas. Entonces, Claro. trabajo, calculen 1.000 personas por empresa pública, tienes mano de obra 300.000 personas que te van a hacer campaña. Que no quieren perder su chamba. Porque además en ese momento las empresas públicas eran del partido gobierno, ya el partido gobierno imponía desde el portero hasta el presidente del directorio. Entonces hay la idea de que si Petroperú explota el lote 192, nos va a dar trabajo a nosotros. Pero esa idea... Pero si viene la empresa extranjera, no, lo cual es extraño. Acuérdate de mí, Rosa María, esta campaña se viene con una fuerte exigencia de presencia del Estado. Sí, claro. Muy fuerte, y El a mí lo que me... empresarial. No, yo creo que del Estado en general, o sea, por Bueno, ejemplo... eso sí se necesita, ¿no? Pero cosas como por qué baja el precio del petróleo y no baja mi gasolina. Claro. Que el Estado se meta, ¿no? Tendría que bajar el impuesto selectivo al consumo, señores. Seguro que tendría y que de bajar. y de eso vivimos. El Yo- Estado no tiene posibilidad de hacer un Lo que a programa mí me social si va- aterra no es si- lo que la si lo gente baja. quiere, es lo que les van a ofrecer. Claro, y el problema ahí es que hay que pedirles, nos están diciendo que nos vamos, a los políticos, algo que se hacía antes, a riesgo de perder tu campaña, sí, que se llama docencia política. Exactamente. Te sientas y explicas por qué no puede bajar la gasolina. Te Si sientas y explicas qué cosa es el selectivo al consumo y le dices a la gente la verdad. Lo Le triste- dices que el Estado se lleva, el Estado peruano, de la gasolina que le pones a tu carro, se lleva su tajadón. Y ¿ya? no le tiras el pato ¿Ya? a las empresas. Y si tú le bajas la tajadita, ¿ya? Entonces lo que piensa la tajadita no tiene plata para hacer todo lo que tiene que hacer. Tal vez lo que nos sirve grafica esta discusión del lote 192 es que si esta conclusión a la que van a llegar la hubieran llegado luego de un largo debate, Claro. hubiera sido, bueno, malo, no sé, pero hubiera sido políticamente interesante. No a la primera que salta Loreto, todo el mundo se asusta Claro, la y primera cambia completamente lo que había ofrecido hacía 24 horas. Entonces tú dices que ¿dónde está la seriedad? Bueno, si ¿no? es así la cosa, si la cosa salía a protestar, hay unas reformas políticas que estamos proponiendo, Pati, desde el Consejo de Transparencia, yo también. ¿Qué vamos a cerrar? ¿Qué carretera vamos a cerrar? Para Cerramos una voto carretera, preferencial. claro, ¿no? Para que anulen el voto preferencial, ¿ya? Cerramos una carretera. Yo creo que mejor nos vamos antes que nos acusen Sí. de, ¿no? No, sí, de promover la De violencia. promover la violencia. Porque si de eso se trata, o sea, nos movamos a la gente para que hagamos una reforma política seria, ¿no es cierto? Y elijamos a los congresistas en segunda vuelta. Pero acuérdate. No, de no, mí. no, que haya una segunda vuelta de congresistas, no. Que el día que votamos en segunda vuelta por el presidente, ese día elegimos al congresista. Pero de eso les vamos a hablar la próxima semana. Es que ya sabes. Entonces, en conclusión, esta va a ser la campaña Chapa tu choro.
En el neoliberalismo es primordial formar buenos consumidores antes que buenos ciudadanos. Esta semana en Realidades analizamos el impacto del neoliberalismo en las relaciones económicas y laborales venezolanas. A pesar del fracaso que ha mostrado el neoliberalismo, en la actualidad hay gobiernos que insisten en aplicar este sistema, que lejos de mejorar la economía, aumenta la pobreza de la mayoría y enriquece en demasía los bolsillos de unos. Una de las premisas del neoliberalismo es eliminar la intervención del Estado y las barreras al comercio, así como disminuir los aranceles. El modelo neoliberal propone dejar a las fuerzas del mercado organizar la economía. En ese sentido, obviamente lo que hace es que en el mercado los que mandan son los que más dinero tienen. Por tanto, qué se produce, cómo se produce, dónde se produce, bajo qué leyes, con qué derechos para los trabajadores, con qué estándar ambientales, todo eso lo deciden las grandes empresas y cuanto más grande y más poder tienen son las que mayor influencia tienen para decidir cómo se organiza, por lo tanto, la producción y la distribución de las riquezas a nivel mundial. Desde entonces se promueve la idea de la ausencia de controles por parte del Estado y la libre competencia. El papel del Estado es mínimo, se reduce a controlar temas de seguridad y de hacer respetar los derechos de propiedad, o sea, permitir el mínimo legal para que pueda funcionar este esquema de poder de las grandes corporaciones organizando la economía a través de un sistema de contratos privados. En América Latina, la economía liberal tuvo puerta franca por Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, aunque esta política tenía como excusa impulsar la economía del país, implicó un costo social importante y hasta la actualidad la resienten los chilenos. Y este grupo, el 0,01% más rico, gana 459 millones por persona mensuales. Eso es equivalente a casi $1 millón mensuales, traduciéndolo también a datos comparables. Y eso contrasta con el hecho de que el 70% de los trabajadores en Chile recibe como ingresos líquidos menos de 425.000 pesos chilenos, lo que equivale a menos de $710. Eso en condiciones en que tenemos que el costo de la vida es considerablemente más alto que otros países de la región. Más del 50% ganamos solamente el mínimo, que son ¿cuánto? 230.000 pesos. Y no, pues no, yo que trabajo y mantengo a mi hermana, no, pues no me alcanza para nada. Y encuentro que toda la plata está muy mal distribuida. La privatización de empresas estratégicas en Chile también tuvo eco en otros países del continente. En Bolivia, por ejemplo, en los años 90 pasaron a manos privadas las generadoras de electricidad, la empresa de telecomunicaciones, las ferroviarias, las petroleras Andina y Chad, la línea aérea y la transportadora de hidrocarburos. Bueno, las grandes empresas estratégicas de toda economía, digamos, ligadas a recursos que luego influyen en toda la matriz económica y distributiva, quedan bajo el dominio del capital privado, que en general en los países del tercer mundo obviamente son de las grandes corporaciones multinacionales extranjeras. En Venezuela ocurrió algo similar. A finales de los 80, la industria petrolera se manejó bajo la modalidad de convenios operativos y asociaciones estratégicas, con lo cual se crearon empresas mixtas para competir libremente en el mercado. Posteriormente se privatizaron la compañía de teléfonos, la principal línea aérea y la industria siderúrgica. Más recientemente, en México, los ciudadanos se han visto afectados por esta tendencia. El gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó una reforma energética que es vista como una suerte de privatizar los recursos del país. Este golpe de Estado legislativo se completó en diciembre del año pasado al aprobarse la llamada reforma energética y el rechazar, mediante una absurda argumentación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la consulta popular demandada por al menos 6 millones de ciudadanos. La reforma energética permitirá la participación del sector privado nacional y extranjero en el negocio de hidrocarburos y energía eléctrica. Peña Nieto asegura que esto impulsará el empleo en el país. Sin embargo, la caída de los precios del crudo ha provocado recortes de presupuesto en la empresa, que ha impactado negativamente en la plantilla de personal. Escuchemos ahora qué opinan los ciudadanos sobre el sistema económico de su país, si tienen capacidad de ahorrar o si apenas sobreviven a las deudas. Sobreviven con lo que ganan y se endeudan. Con eso peor de la tarjeta, pucha, que la gente vive endeudada. Si no tienen, otros tienen familia en el extranjero, no tienen ese apoyo. Y los que no tienen eso, bueno, pues la pasan, como dicen, la pasan mal. ¿Hay para ahorrar? De repente algunos sectores, pero no en todos. Sinceramente la gente sencilla, humilde, que gana el salario mínimo, aún dependiendo si son solos, solteros o familia, que es mucho más difícil de ahorrar. Aquellas personas que no tienen, que no cuentan con un trabajo, que no tienen un salario mínimo, que están expuestos trabajando
día y noche en las calles, en los campos, en todo rubro. Creemos que ellos sufren más las inclemencias. Se sobrevive en medio de deudas porque no se ve una nivelación, el auge que debería haber de la política. Difícil, hoy para poder ahorrar ya no alcanza, con la ajuste alcanza para sobrevivir, ya no se puede ahorrar. Todos los mandamientos del neoliberalismo pueden ser resumidos en uno solo: pase lo que pase, siempre gana la banca. Y este adagio popular es ratificado por las voces de la gente. El pueblo es quien produce, quien hace las cosas, como dice la mano barata. Los grandazos son los que se dan el billete. A los empresarios, que ellos ganan buena plata, ellos la mayor parte se llevan la plata. Hay una desigualdad y favorece a los empresarios. Si algo caracteriza a los países con gobiernos neoliberales, es la desigualdad en la distribución de la riqueza. México es un ejemplo vivo. Según la firma Wealth Insight, en el año 2013 se registraron 2.540 multimillonarios en México, cuyos activos netos superaban los $30 millones. La cifra de multimillonarios representa el 1,75% de la población total de ese país. Otra firma, la WealthX, dice que Guatemala es el país con más millonarios en la región, con 235 en total. Le siguen Honduras, con 205 millonarios, y El Salvador con 145, con fortunas sobre los $30 billones. Estos tres países también ocupan los primeros lugares entre los más pobres y desiguales del continente. En Honduras destacan tres apellidos: Rosenthal, Facusé y Canaguati. Controlan entidades financieras, medios de comunicación, maquiladoras y franquicias. Por si fuera poco, están estrechamente ligados a la política y, por tanto, a la toma de decisiones. Otro punto en la economía neoliberal es la desregularización del mercado. Desregularizar el mercado significa dejar justamente al libre arbitrio de las grandes corporaciones el funcionamiento de los distintos sectores económicos. Esto lo que tiende a generar es que, como en el mundo del mercado la gran empresa con una gran billetera es la que domina, en cambio los individuos que tienen poco dinero tienen poca capacidad de influir, termina generando una sociedad muy desigual, de poder muy asimétrico, donde el individuo, tanto como consumidor como trabajador, queda indefenso frente a este gran poder corporativo. Los impuestos que se aplican en el sistema neoliberal también favorecen a los poderosos, en detrimento proporcional de las clases populares. Por lo general, el esquema liberal evita cualquier tipo de impuesto que genere redistribución del ingreso y prefiere cobrar el mismo impuesto a todos, sea una gran empresa o sea un individuo. Por eso buscan impuestos que en realidad, desde el punto de vista de las grandes desigualdades existentes en el mundo, las profundizan, porque una persona que gane mucho o una gran corporación que pague el mismo impuesto que una persona humilde genera de hecho una gran desigualdad. Las políticas sociales en un sistema neoliberal solo tienen cabida como políticas muy focalizadas, atendiendo casos urgentes donde justamente la marginación que generan estas políticas de amplios sectores sociales que no acceden al trabajo, no acceden a un ingreso mínimo. Bajo un sistema como el que hemos descrito, los derechos laborales comienzan a ser blanco de ataques. En el siglo XIX hablamos de capitalismo salvaje, porque los derechos laborales prácticamente eran inexistentes y se fueron conquistando poco a poco. A inicios del siglo XX ya contamos con varios derechos laborales y esos fundamentarán la existencia de códigos del trabajo que se adoptan en todo el mundo capitalista y en América Latina igual. De tal modo que habíamos avanzado hasta los años 80 en derechos laborales. Desde 1980 en adelante, con la instauración de regímenes neoliberales, se trata de desmontar esos derechos laborales conseguidos históricamente. Recordemos que el sistema neoliberal busca las máximas ganancias con poca o mínima inversión, sin importar qué o a quién se perjudica. Y acá entra el juego la flexibilización laboral, que fue desmontando los derechos conquistados. Hemos conquistado en toda América Latina el pago de horas extras. Los gobiernos neoliberales consideraban
que no había necesidad de pagar horas extras, porque hay un esfuerzo del trabajador en función de la empresa y crearon un concepto, la ética y el compromiso del trabajador con la empresa. Claro, funcionaba al servicio de la empresa, pero no al servicio de los trabajadores. Se suponía que el salario debía ser fijado por las condiciones del mercado. Y en situaciones en que existe una gran masa de trabajadores libres que no acceden al trabajo, eso también presiona por la baja de los salarios. Que el Estado desregule las condiciones de protección del trabajo a efectos de que fluya la mano de obra. Y lo que más les interesaba, facilidades para el despido de los trabajadores sin indemnizaciones. De igual manera, la estabilidad laboral queda al margen en un sistema neoliberal. Porque se consideraba que un contrato de largo plazo, y más aún si tenía el compromiso de mantener al trabajador durante largos años, negaba la virtualidad del mercado, del flujo de la mano de obra. Y por consiguiente lo que se pretendía es que los trabajadores puedan ser fácilmente despedidos a fin de adquirir trabajadores que lleguen temporalmente o que fluyan sin la necesidad de cumplir demasiadas normas. En los años 80 y 90, bajo la influencia del neoliberalismo, surgieron las empresas maquiladoras. Centroamérica y México han sido las zonas más buscadas para instalar estas compañías, la mayoría transnacionales. Porque se creía que con ello se daba mucho trabajo a los trabajadores, y en realidad lo que se estaba haciendo es precarizando trabajo interno de cada país al servicio de una transnacional que hacía el trabajo de lavado en este país, el trabajo de pintura en este otro país, el trabajo de confección del producto telas en este otro país. Estas empresas no pagan impuestos, no pagan agua, no pagan luz, incluso no pagan impuestos de salida en el puerto. El principal problema es el económico. Se les exige más producción por una miseria. Es decir, si ellos tienen que producir, digamos, en el día 110 docenas de camisas, la empresa les da $1 si se quedan 1 o 2 horas más y cubren, por ejemplo, a sacar 150 docenas. También se impuso el concepto del trabajador plurifuncional. Que el mismo trabajador haga distintos tipos de trabajos y con el mismo salario. Eso en algunas legislaciones europeas sería una verdadera explotación laboral, ya que distintos trabajos tienen distinta remuneración. Pero como en ese espíritu de transnacionalización de la economía se suponía que el trabajador también debía cumplir funciones de tecnificación del trabajo, de transtecnificación del trabajo. Entonces el trabajador podía cumplir diversas actividades con el mismo salario. Seguían precarizando a los trabajadores. Hacemos una pausa en Realidades, pero al regreso continuamos hablando del neoliberalismo y las relaciones laborales. Los contratos temporales y los empleos informales. Eso es lo que prevalece en todos sitios. Te contratan, si por ahí no le convienes, te dicen hasta luego y chao. Así funcionan las cosas. Hay muchos empleos informales, fatalmente, aquí en el Perú. En teoría, el neoliberalismo se vende como un sistema de libertades. Sin embargo, ¿qué tan libres son los ciudadanos sometidos a políticas neoliberales? En pleno auge del neoliberalismo en los años 90, Venezuela aceptó nuevamente las recetas dictadas por el Fondo Monetario Internacional para paliar la crisis que arrastraba desde hacía una década. Entre las medidas tomadas, el gobierno de Rafael Caldera aprobó una reforma al régimen de prestaciones sociales, el cual eliminaba la retroactividad y en su lugar establecía el pago anual del beneficio. Otra forma de perjudicar la antigüedad del trabajador es a través del sistema de pensiones. Los trabajadores antiguos llegan a ser los menos útiles y necesarios. Y como se tiende a afectar la seguridad social, para efectos de que la seguridad social sea privatizada, realmente son desprotegidos los trabajadores mayores. Pensemos en un país nuevamente como Ecuador, donde el ejemplo es importante. El gobierno de Sixto Durán Ballén propuso la privatización de la seguridad social, el IES, con un esquema en virtud del cual los jóvenes
tenían obligatoriamente que afiliarse a una aseguradora privada. Los de mediana y alta edad podían continuar en la seguridad social pública o en la seguridad social privada. Y los mayores solo podían estar en la seguridad social pública, a la cual se la había debilitado por completo. Y se hizo una consulta popular a efectos de que esto sea aprobado. Felizmente, el pueblo ecuatoriano dijo no a semejante reforma. El pasado mes de febrero, los trabajadores bananeros de Costa Rica también alzaron sus voces para rechazar el maltrato laboral y los despidos injustificados. Además, denuncian precarización del trabajo con mayor carga por menos salario. Se nos han violado nuestros derechos, se nos ha violado la convención colectiva, se nos ha hecho discriminación, más que todo a la raza indígena. Exigimos que nos reintegren, porque recontratar no, que haríamos como nuevos. Aquí todos somos trabajadores que, por decirlo, estamos con récord. Nos votaron o nos liquidaron sin derecho a nada, pero esa es una violación que hicieron, porque hay un conflicto colectivo metido. La denuncia es contra la empresa Del Monte. Del Monte, bueno, todas las compañías bananeras tienen eso, pero Del Monte más. Del Monte ha tenido como costumbre hacer de los trabajadores lo que les da la gana. La mayoría de las veces, las denuncias de los trabajadores suelen ser ignoradas por los empresarios que operan bajo el sistema neoliberal. En cuanto a las organizaciones sindicales, estas son vistas como el enemigo. Para los neoliberales, si es que el sindicato no es político, bien puede ser admitido como una forma de organización de los trabajadores, incluso a veces fomentada por los propios estados o por las propias empresas, a efectos de que el sindicato controle el buen trabajo de sus trabajadores. Es decir, un verdadero sindicalismo amarillo, como suele decirse, en el sentido de que ya el sindicato no va a luchar ni siquiera por las condiciones de trabajo mejores en la empresa, sino para que cumpla una especie de cadena de presión al servicio del empresario. Pero también desde otra parte, otros gobiernos, como en el caso de Chile, nuevamente, o en el caso de Argentina, las dictaduras del Cono Sur, que ya aplicaban modelos neoliberales, o posteriormente gobiernos neoliberales que llegaban en toda América Latina, lo principal era destruir al sindicato que sonaba apolítico y normalmente a comunista. Por tanto, no respetar ninguna organización laboral. En el caso del Ecuador ocurría eso, más bien de acabar con organizaciones sindicales, sobre todo de primer grado, es decir, a nivel de empresa, y luchar contra los grandes sindicatos, centrales obreras. En Argentina siempre tuvimos una gran central unitaria de trabajadores, pero esa fue liquidada, golpeada por los gobiernos neoliberales. En Chile, los sindicatos critican la reforma laboral que se discute por considerar que habría excesiva tutela del Estado en las negociaciones entre trabajadores y empleadores. Cuando nosotros no dependamos de un gobierno, sino que tengamos el poder que nos corresponde, efectivamente vamos a estar hablando de autonomía sindical. Todo lo demás es mantener una lógica de esclavitud y servilismo del actor sindical que me parece que nadie podría sostener en estos tiempos. Algunos países de América Latina cambiaron sus modelos políticos y económicos para hacerlos más incluyentes y proteger tanto a los trabajadores activos como a los jubilados. Son dos apuestas. Aunque falta camino por recorrer, los ciudadanos dan fe de estos logros y confían en que habrá tiempos mejores. Yo creo que las leyes mejoraron mucho las condiciones de los trabajadores. Sobre todo creo que protegen mucho más a la mujer. Creo que con la asignación universal por hijo, ya desde el embarazo, se están haciendo muchísimos avances respecto a eso. Hay tantas personas informales que ahora el gobierno dice que se pueden afiliar, que pueden tener esa seguridad social, que sería muy bueno. Pero también las personas que estamos ya con nuestros años, que hemos dado 20, 25, 30 años de trabajo, estemos también dispuestas a poder jubilar. Toda la normativa que existe actualmente, que está vigente, favorece. El problema es que no se aplica. Ese es el problema de esto. Yo creo que hay muy buenas leyes laborales que se han realizado en los últimos años. En conclusión, el neoliberalismo deshumaniza y monetariza las relaciones económicas y laborales, y son los pueblos los únicos responsables de generar verdaderas transformaciones que garanticen sus derechos.